Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de All You Need Is Love desde el estudio 7 de Santiago Televisión, también completamente en vivo por Radio USACH 94.5 FM. Tengo una pregunta para ti. ¿Por qué las burbujas son redondas? Cuando vemos una burbuja de jabón flotando donde sea, estamos viendo a la naturaleza resolver una ecuación matemática súper compleja, pero de la manera más fácil posible. Porque lo que hace la burbuja es encontrar muy rápidamente la forma ideal para encerrar la mayor cantidad de aire usando la menor cantidad de superficie posible. La tensión superficial del agua empuja hacia adentro desde todos lados por igual, y la única forma que logra ese equilibrio perfecto es la esfera. Lo curioso es que hay algo en la forma de la burbuja que nos gusta, ¿o no? Bueno, investigadores del Instituto Weizmann han descubierto que nuestro cerebro procesa las formas redondas de manera mucho más eficiente que las angulosas. O sea, cuando ves una esfera o un círculo, tus neuronas, entre comillas, gastan menos energía para entenderla. Esto se llama fluencia de procesamiento, y lo genial es que todo lo que es fácil de procesar automáticamente nos resulta un poquitito más placentero. La amígdala se mantiene relajada con las curvas, con lo redondo, con círculos, esferas, pero se activa con los ángulos puntiagudos, triángulos, puntas de flecha, espinas. Todo lo peligroso como que tiene puntas, pareciera, ¿o no? Y según el psicólogo Rolf Reber, esta preferencia por lo redondo no es solamente estética, supervivencia de alguna manera codificada en nuestro ADN. O sea, nuestro cerebro aprendió que las formas suaves significan seguridad. Frutas maduras, rostros amigables, refugios naturales, qué sé yo. Por eso, cuando miras una burbuja, estás viendo en directo dos procesos. Por una parte, la física, en la burbuja, minimizando superficie para juntar mucho aire, y también tu cerebro, minimizando energía neuronal, de alguna manera. Para ambos, lo más fácil fue la esfera. Empieza. All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Aquí comenzamos a interactuar. La idea es que tú nos escribas para que nosotros te leamos y así tengas tus 15 segundos de fama. A veces son un poquito más, otras veces son un poquitito menos. En este caso, ¿qué es lo que hemos estado subiendo en nuestras redes sociales? Bueno, primero recomendarte que vayas a revisarlas, @Santiago Televisión, @Radio USACH, @Diario USACH y @USACH Oficial. En todas ellas, un montón de preguntas con respuestas, eso es lo importante. Por ejemplo, ¿el botón del semáforo sirve para algo? ¿Cómo se puede elegir el mejor café? Te responde un sommelier del café, por lo demás. ¿La forma en la que hablas se ve afectada por tu salud mental? Conversamos con una lingüista clínica sobre ese tema y nos decía que sí. Anda a ver esas respuestas completas en detalle en nuestras redes sociales. La última que subimos justamente tiene que ver con la que te decía yo. Cómo elegir el mejor café para tomar. Nos da un montón de tips Nicolás Artusi, nuestro entrevistado desde Argentina, que es sommelier del café, historiador del café de alguna manera también. Los comentarios, vamos a ver lo que nos decían. Súper buenos, dice una persona, los tips para elegir el café. Otra persona, es impresionante cómo tomar un buen café cambia mucho la experiencia y el gusto. Lamentablemente no es algo muy al alcance del bolsillo de todos. Claro, de hecho lo que decía Nicolás era primero comprar de grano y por tanto comprarse junto con aquello también tener un molinillo en la casa de los más económicos, cualquier cosa que muela el grano de café. Pero claro, entre comprarse una bolsa de café de grano versus el café, no sé, liofilizado, en polvo, Nescafé, hay una diferencia económica importante. Así que claro, para acceder a este nivel de placer elevado, si uno quiere decirlo, también hay que desenfundar más, lamentablemente. Ya, pero café con o sin azúcar, comenta otra persona. ¿Cuál es el más rico? Mira, lo que es más rico yo creo que depende del gusto de cada uno, pero lo que nos decía Nicolás en la entrevista es que en Argentina, como para responder de alguna manera a esa pregunta, ¿no? En Argentina venden algo que se llama el café torrado, que es como café pateado, por decirlo en términos chilenos, con mucho azúcar, que según él es de menos calidad. Por tanto, uno podría decir café con o sin azúcar, bueno, entre más puro, mejor. Pero no, eso no significa que vaya a ser más o menos rico.
Si tú quieres le echas 3 kilos de stevia y si te parece rico, bueno, disfrútalo. Eso es lo importante. Mira, mientras no sean 3 kilos de azúcar, porque ahí sí que vamos a terminar con diabetes o cosas más graves. Sigamos con más, ¿te parece? All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Yo soy hombre. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué es ser hombre? Vamos a hablar sobre esto, las masculinidades, con Francisco Aguayo, investigador del Centro Cielo de la Universidad de Santo Tomás y también fundador de M Masculinidades. Francisco, psicólogo por lo demás, ¿cómo estás? Muchas gracias a nuestro público, te hago un aplauso. Gracias por estar aquí. Hola Iván, gracias por invitarme. Oye Francisco, cuéntanos, partamos abriendo como esa pregunta que hice a la cámara. ¿Qué es ser hombre? ¿Cuántas formas distintas existen de ser hombre? ¿Qué es esto de las masculinidades? Bueno, los estudios de masculinidad se han preocupado justamente de eso, ¿no? De investigar a los hombres, estudiar sus narrativas, sus discursos, sus significados, cómo piensan, cómo sienten y también sus prácticas, que en algunos campos son muy problemáticas, como en el campo de la violencia. En los últimos años he estado investigando sobre el tema de salud mental, por ejemplo. Uh-huh. En el caso de la masculinidad, ¿qué es lo que uno podría decir tienen en común todas las masculinidades que se proponen? Como para ir afinando esta respuesta, ¿no? Del qué es ser hombre. Exacto. Bueno, como tú decías, hay una gran diversidad. O sea, un hombre del norte, del sur, que trabaja en el sector público, el sector privado, en la Fuerza Armada, en el puerto, en la minería. O chileno, gringo, europeo también. Exactamente. Hay una gran diversidad, pero los estudios nos muestran algunas continuidades, podríamos decir. Se ha hablado, bueno, obviamente del machismo latinoamericano, se ha investigado bastante sobre eso, se ha usado la categoría masculinidad hegemónica para decir estas normas o valores con las cuales los hombres se comparan, se miran, se confrontan. Se dice en la literatura que pocos hombres pueden alcanzar estos valores, por ejemplo, ser exitoso, autocontrolado, competente, autorregulado, la autoridad. Esos son algunos de los típicos valores y el sociólogo chileno José Olavarría ha hablado de los mandatos. Existen mandatos en nuestra cultura que les mandan a los hombres en general ser de determinada manera. Ser heterosexual, por ejemplo, ser la autoridad en la casa, tener un trabajo, tener una familia. Han sido algunos de los mandatos tradicionales. Por supuesto que frente a esos mandatos vamos a encontrar una gran diversidad y vamos a encontrar hombres que no cumplen también con esos mandatos. ¿De dónde vienen estos mandatos? Claro, nos remontamos casi que a la gallina y el huevo, ¿no? Al inicio de los tiempos, desde que los humanos son humanos se ha ido construyendo esto, pero ayúdanos como un poco a imaginarnos cómo se han ido construyendo estos mandatos y bueno, la pregunta yo creo que viene de cajón después también, cómo han ido afectando la salud mental de los hombres. Exacto. Bueno, es un fenómeno muy complejo, tiene que ver con cómo está organizada nuestra sociedad, cómo está cortado el queque, digamos. Lo que se dice en la literatura es que lo productivo y lo reproductivo ha tenido una organización de género, los hombres estaban mucho más en el trabajo, las mujeres estaban en el cuidado, en el territorio del cuidado, por ejemplo. Ahora, eso ha cambiado fuertemente, ¿no? A propósito también de la caída de la natalidad, como se ha visto estos datos últimamente, encontramos cada vez, por ejemplo, más familias donde hombre y mujer trabajan remuneradamente y entonces los dos pueden enfrentarse en iguales condiciones al territorio del cuidado. Uno de los problemas es que en ese tipo de familias encontramos que todavía los hombres están mucho más atrás en cuanto al tiempo que le dedican al cuidado. Permíteme agregar que tenemos en toda nuestra cultura, en la literatura, en la historia de la idea, en la filosofía, ideas que han planteado que los hombres son distintos que las mujeres y que tendrían cierta superioridad, por ejemplo, intelectual, y que las mujeres serían entonces más intuitivas, más emocionales. Esa idea está muy arraigada en nuestra cultura y la historia de las ideas del pensamiento, incluso en las universidades, han reproducido esos mensajes. El mismo patriarcado, entonces de alguna manera, que desde el feminismo lo han cuestionado mucho por todos los efectos que ha tenido en las feminidades, ha armado lo que hoy conocemos como esta masculinidad hegemónica, de alguna manera, ¿no? Exactamente. Ubicar a los hombres en una posición de superioridad, pensar que, bueno, que lo propio de los hombres es el intelecto, el pensamiento y el problema del poder, el gran problema del poder, ¿no? Como los hombres se sitúan frente al poder, buscan el poder y cómo pueden corromper el poder también, como hemos visto con personajes públicos en Chile que roban o violentan sexualmente. ¿Qué es lo que pasa cuando un hombre, tú como psicólogo de repente has visto más de un caso así, siente que no conforma con esta masculinidad hegemónica, que no es lo suficientemente hombre, por decirlo de alguna manera?
Bueno, interesante la pregunta. Se plantea en la literatura y los estudios así lo demuestran que hombres que no cumplen con la norma pueden ver amenazada su salud mental. También obviamente podemos encontrar hombres que se enfrentan a eso, pueden enfrentar esas adversidades, construir una buena agencia, ¿no? Pero ejemplos clásicos, miremos el fenómeno del suicidio masculino. Las investigaciones nos muestran que uno de los dos principales problemas para entender el suicidio masculino, para explicarlo, es el desempleo y la separación. Entonces ahí tenemos dos mundos, hombres que no tienen un trabajo, no tienen un ingreso, que generan deuda, etcétera, etcétera. Todos los problemas que cómo lo vive un hombre. Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos en este tipo de estudios, ¿no? ¿Cómo vive un hombre ese tipo de experiencia? Lo mismo con las separaciones. Imagínate hombres mayores que eran muy dependientes de sus parejas, no sabían hacer tareas domésticas y de pronto se encuentran separados. Tienen que reinventarse de alguna manera. Algunos lo hacen bien, pero a otros les va a costar muchísimo. ¿Cómo enfrentan estas dos cosas los hombres generalmente, el quedarse sin pega o el quedarse sin pareja? ¿Y por qué lo mencionas también como uno de los principales factores que inciden en el suicidio masculino? Bueno, cualquiera de estas experiencias nos pone en una situación de crisis a cualquiera, ¿no? De estrés en el fondo, ¿no? Es natural estar estresado en una situación así. Pero algunas de las personas que están en esta situación se van a deprimir. El desempleo, bueno, en un gran porcentaje de las personas que está desempleada va a ser una depresión. Y ahí lo que nos ha interesado investigar es, bueno, ¿cómo se deprime un hombre? ¿Qué síntomas hace? ¿Se deprime igual que las mujeres? Y ahí la literatura y los estudios y lo que hemos visto acá en Chile nos muestra que si bien algunos hombres se deprimen típicamente con los síntomas típicos, ¿no? Desánimo, tristeza, anedonia, o sea, dificultad para disfrutar, desmotivación, hay algunos que se deprimen con síntomas que se llaman atípicos o alternativos. Yeah. Desconexión emocional, irritabilidad, ponerse evitativos, ponerse trabajólico o tener comportamientos de riesgo. Y no lo leen. Lo interesante también es que no lo leen, no lo decodifican, no lo interpretan como estoy deprimido. Los entrevistados que yo vi en mi estudio doctoral se demoraron muchos meses en decir, yo estaba deprimido. A pesar de que a veces la pareja o los amigos le decían, pero si tú estás deprimido. Y decían, no. ¿Será porque hay algo de aparente debilidad en reconocer un diagnóstico de salud mental? Esa es una de las líneas explicativas, ¿no? Que los hombres asocian estos procesos de crisis o hacer estos síntomas a debilidad, o bien lo asocian también a que son cuestiones de mujeres, ¿no? Como la depresión. Estar con pena, depresión. Exactamente, la depresión es algo femenino, algo de mujeres, entonces les produce cierto rechazo. Entonces ambas cosas tienen fuertemente que ver con la construcción de la masculinidad en nuestra sociedad. Ahora, lo llamativo es que voy a poner dos escenarios hipotéticos que yo creo que pueden ser bien plausibles ambos. No sería lo mismo un caso donde tú digas, ya me quedé cesante, mi pareja tampoco, no tengo redes de apoyo, me voy a quedar sin casa, no tengo cómo pagar, necesito dinero y se me está yendo literalmente la vida se está desbordando. Y otra persona, un hombre también, que no tiene trabajo, pero tiene redes de apoyo, su pareja tiene un ingreso que más o menos puede sostener la casa, pero igualmente siente una presión gigante por no tener trabajo. ¿A qué voy con esto? Porque en el primer caso uno dice, efectivamente esto está impactando tu vida negativamente, pero en el otro caso responde simplemente como este constructo de lo que es la masculinidad, ¿no? No necesariamente mi vida se está desfondando económicamente, tengo mi pareja que gana lo suficiente, pero yo quiero también como tener pega para no sentirme menos, de alguna manera. No sé si eso pasa, se observa. Sí, por supuesto. Bueno, estuve en Valdivia hace pocos días, me comentaban, por ejemplo, un profesor que se quedó cesante y luego, estuvo desaparecido algunos días, entiendo, y se había suicidado. Entonces había un problema con el trabajo, ¿no? Entonces, obviamente, situaciones extremas o de extrema precariedad o de crisis o desastres naturales. Es universal estar ansioso. Por supuesto, totalmente normal. Cualquier persona va a ser síntoma. Pero después, ¿cómo lo viven los hombres quizás en un contexto que está un poco mejor, por ejemplo, donde hay un ingreso familiar, como tú decías, o donde lo pueden acoger los familiares, etcétera, va a ser muy distinto. Por ejemplo, yo he visto casos de hombres desempleados que aprovecharon ese tiempo para involucrarse en la paternidad, estar con los hijos, acompañarlos más, conocerlos más, etcétera, y he visto hombres que quedaron desempleados y estuvieron todo el día mirando televisión y algunos también tomando alcohol durante el día. Entonces, misma situación puede ser vivida de una manera muy diferente. ¿Cómo se transmite, mencionaste lo de ser padre, la relación con los hijos, cómo se transmite generacionalmente también esta masculinidad? Sea cual sea que tiene el papá, ¿cuánto se transmite al hijo? ¿Cómo afecta finalmente al núcleo familiar también?
Interesante la pregunta. Bueno, hay que decir que muchos niños en Chile son cuidados por las madres solamente, ¿no? Entonces, O sea, aquí hay una pregunta que yo creo que también muchas Sí. veces el ser hombre uno lo aprende porque el hombre que tiene para ver el papá primero. claro, ahí quería apuntar Sí. que en muchas familias no hay una figura Ah, ya. masculina necesariamente cercana. Lo que quiero decir es que está en la cultura también. Ya. Esta idea de qué es lo que un hombre o que un papá le llega a los niños por la familia, pero también le llega por la televisión, por las redes, después por el TikTok, por el Instagram. Son construcciones sociales, por las instituciones sociales, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, dicho esto, se ha investigado el tema de la paternidad de los hombres y el ejemplo que dan los papás va a ser muy importante. Es decir, así como se transmite de generación en generación el tema del cuidado. Cuando ha habido un padre involucrado, es más probable que ese niño después se involucre en tareas domésticas y que tenga ideas más equitativas de género. Entonces, es súper importante que los hombres se involucren porque dan el ejemplo, porque impactan positivamente el desarrollo de los niños, porque ellos van a tener más bienestar y porque la pareja va a tener más bienestar. Mencionabas, de hecho, que hay familias en las que no hay hombres, igualmente se transmite la masculinidad a través de los medios masivos, otras cosas. Incluso muchas mujeres, uno ve de repente que inconscientemente transmiten esta masculinidad hegemónica, ¿no? Como, no, ¿cómo él va a andar haciendo la cama si es hombre? Estoy exagerando, probablemente eso no sé si ocurre tanto ahora, pero uno lo ve de repente. Las abuelitas, por ejemplo, qué sé yo. Ocurre y es un tema, bueno, tiene que ver con la socialización y tiene que ver con que el machismo está en todas partes, ¿no? Y también está en hombres y también está en mujeres. Las familias también a veces hay prácticas muy segregadas. Recuerdo hace algunos Es como un años. cuidado privilegiado hacia el hombre. Sí, recuerdo hace algunos años me contaba una docente, contaba cómo de niña el papá con los hermanos hombres se iban al cerro de paseo y ella lo único que quería era ir a ese paseo y la dejaban en casa haciendo tareas domésticas solo por ser mujer. Entonces a veces las familias también hay harta injusticia. Sí quisiera decir que es delicado como echarle la culpa del machismo a la mujer. Aparece mucho en los talleres. No, claro. La gente dice, no, que son las mamás que los crían así, pero no, a ver, son los hombres, son las mujeres y en la sociedad. En la todo. estructura. Exactamente, la estructura y son las instituciones sociales que también están dando mensajes y que tienen un lenguaje. Piensa, por ejemplo, en el sector salud, como se ha hablado de la díada madre-hijo y el papá ha sido una figura, bueno, accesoria. El lenguaje está en todas partes y construye esa realidad. Oye, desde el estallido social apareció, Francisco, un concepto que a algunos los tiene medio aburridos, pero a mí me encanta para esta conversación en particular, que tiene que ver con la deconstrucción en distintas áreas de la vida. ¿Cómo se deconstruye en este caso esta masculinidad hegemónica que hemos dicho? Y otro concepto que apareció harto también en el estallido es la masculinidad tóxica. ¿Es lo mismo? Voy a hacer las dos preguntas de una. ¿Es lo mismo masculinidad hegemónica que masculinidad tóxica? Y la pregunta que ya te hice, ¿cómo se deconstruiría esta masculinidad hegemónica? Perfecto, bueno, súper interesante. Mira, la mismísima Connell, digamos, la mujer australiana que acuñó este concepto de masculinidad tóxica, hegemónica, nos dice, podemos tener una masculinidad hegemónica, pero no es sinónimo de violencia. Ya. O sea, un hombre puede ser súper hegemónico, pero no tener prácticas violentas, así como la entendemos cotidianamente la violencia, ¿no? Como pegarle a alguien o garabatear a alguien, etcétera, etcétera, ¿no? O acosar a alguien. Entonces, masculinidad tóxica es una definición que se ha hecho más recientemente y reúne estas características, mucho más negativas. Es decir, alguien que es, por ejemplo, o violento, o muy misógino, o muy homofóbico, por poner un ejemplo, ¿no? Eso respecto de esa pregunta. De la masculinidad tóxica. Y lo Sí. otro es cómo deconstruimos qué alternativas existen a esta masculinidad hegemónica. Interesante. Están pasando muchas cosas. Desde el 2018, a propósito de los movimientos feministas que tú mencionabas, hay una gran interpelación a los hombres. No más violencia sexual, no más violencia en general, educación no sexista. Ahí tenemos un tema, ¿no? O sea, los hombres estamos siendo interpelados y eso nos obliga a tomar posición. Y ahí están pasando hartas cosas. Hay algunos que están reflexionando, que están pensando, que se están abriendo, que están incluso escuchando a las mujeres, que es otra cosa que les cuesta a los hombres en general, pero hay otro grupo en nuestras sociedades que se está resistiendo, que se Como más está... en el ostracismo, digamos. Sí, se ubican en una esquina y se sienten amenazados y están generando incluso discursos de odio en respuesta. Es un fenómeno, se está hablando hoy día de la manósfera, ¿no? Todas esas comunidades, redes que están en las redes sociales, donde hay influencers y que están generando contenidos para hombres, y mucho de ese contenido es un contenido muy misógino. O sea, es para hombres pero en contra de las mujeres, y ahí tenemos un problema. Entonces, estamos avanzando, hay hombres reflexionando. En ese sentido, la educación,
es muy importante, lo que se pueda conversar en la escuela, en las universidades, pero también las conversaciones de pareja, lo que se puede negociar en la pareja es importante, y también son importantes las conversaciones entre hombres, ¿no? Tanto naturales cuando estáis tomando una cerveza o post partido, tanto como que pueda ir un grupo en la universidad a conversar justamente de estas cosas, de sexualidad o de prevención de violencia o de cómo se construye un hombre. Oye, Francisco, te habrás dado cuenta, tenemos acá preguntas fascinantes, pero también tengo juegos. Y uno de los juegos que tengo es esta pecera que está acá. Y no te preocupes, porque no es que no se gana, no se pierde, no requiere ninguna habilidad de tu parte. De hecho, ahí sentadito y listo, vamos a jugar. ¿Y de qué se trata? Cada uno de los papelitos de esta pecera tienen lo que nosotros le llamamos factos, que son unas frases bien reduccionistas, más provocadoras, relacionadas con lo que es ser hombre, la masculinidad, lo que hemos estado conversando todo este rato. Entonces la idea es que yo voy a leer este papelito a la cámara. Si es que lo que digo es una tontera o que no tiene ningún sentido, tú como experto en el área lo precisas, lo desmientes y desarrollas por qué es un error o una creencia incorrecta. Y si es que es correcto lo que estoy diciendo, también profundizas y me dices por qué y ojalá desarrollar lo más posible también. Muy bien. ¿Te parece? Tenemos el papelito aquí en la mano, lo vamos a devolver a la pecera por temas de transparencia, sacamos otro papel, estamos conversando con Francisco Aguayo, investigador del Centro Cielo de la Universidad de Santo Tomás, también fundador de M Masculinidades. ¿Qué es lo que dice la pecera? Algunos hombres le temen al feminismo. Responde el experto. Es cierto, hay un gran movimiento, diría yo, hoy día de hombres que se sienten amenazados por algunas, por el empoderamiento de las mujeres, por la agenda de género, por el discurso también del feminismo. Como te contaba, o sea, en la manósfera vemos en las redes sociales cómo hay discurso en esa línea y vemos ahora recientemente presidentes o figuras públicas, Bolsonaro, Milei, Trump, Elon Musk, que incluso abiertamente tienen un discurso contra el feminismo o consideran que el feminismo es malo o quieren destruir directamente, o sea, eliminar alguna de la institucionalidad pro-feminista o pro agenda de género. Para mí, la invitación a los hombres es no a quedarse con lo que se dice en las redes sociales, sino que leer un poquito y entender algunas de las ideas feministas que también nos benefician a los hombres. Por ejemplo, la importancia que los hombres se involucren en el cuidado y la crianza de los hijos. ¿Cómo afecta? Porque últimamente han aparecido, a propósito de la manósfera, conceptos como los artistas del ligue, estas personas como que así que hacen programación neurolingüística para conquistar personas. Incel también es otro concepto. ¿Cómo estos conceptos incel, artista del ligue, todo lo que es la manósfera, afecta a lo que entendemos por masculinidad hegemónica? Creo que hay un reforzamiento de la masculinidad hegemónica, se apela a los valores tradicionales y lamentablemente también un cultivo muy grande de ideas misóginas, es decir, los hombres somos superiores, las mujeres serían inferiores, los hombres tienen que conquistar a las mujeres, tener una actitud agresiva para conquistarlas. Hay tácticas, técnicas que enseñan algunos de estos influencers del ligue que van en esa línea. ¿Y cómo se hace entrar en razón a esta gente? Si recibiera un artista del ligue en tu consulta y dice, oh, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que lo que estoy haciendo no está tan bien. ¿Cómo lo orientamos? Bueno, me ha tocado ver casos. Es una pregunta difícil, ¿no? Porque también en la cultura vemos fenómenos así. Miramos la música urbana, el reggaetón, y también hay un cultivo de valores tradicionales de la masculinidad. O sea, que el hombre tenga plata, que sea violento, que tenga armas, que tenga relojes, autos, que tenga mujeres, que las penetre, que las domine, que las mujeres estén a su servicio. Entonces, es un fenómeno cultural, ¿no? Entonces, ahí es bien complicado. Entonces, bueno, ¿cómo se combate eso? Con buenas políticas, con políticas específicas para involucrar a los hombres en la equidad de género, por ejemplo, por natales masculinos largos, con una excelente educación no sexista en los colegios, en la universidad y con mucho debate social y reflexión como programas como este. Francisco Aguayo, psicólogo, investigador también del Centro Cielo de la Universidad de Santo Tomás y fundador de M Masculinidad. Nuestro público virtual te da un aplauso, Francisco. Muchas gracias por estar acá en el programa. Gracias por invitarme, Iván. Seguimos entonces con más All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Viajemos a una época en la que no teníamos, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida porque lo mencionamos una vez acá en el programa, chiquillos, chiquillas, en el Switch, esta máquina que te hace arroz, fideos, te hace de todo y que es mágico, que hace queque, incluso jugo. Bueno, ¿cómo era
en la antigüedad cocinar sin esa herramienta cuyo nombre no recuerdo? ¿Cómo eran los hornos en la antigüedad? ¿Cuál fue el primer aparato tecnológico que se creó para cocinar? Bueno, los primeros hornos rudimentarios, vámonos a la antigüedad, eran excavaciones en la tierra o estructuras de barro derechamente donde se encendía fuego para cocinar alimentos o bien cocer cerámica. En el antiguo Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma usaban hornos de ladrillo, por ejemplo, para cocinar pan. Se calentaban esos hornos de ladrillo con leña o con estiércol seco. También se desarrollaron hornos de mampostería, que eran mucho más complejos que los otros, con cámaras separadas para el fuego y los alimentos, por otro lado. Y todos estos hornos, además de para cocinar, también se utilizaban para la fundición de metales, para la fabricación de objetos de cerámica, etc. Llegó la Edad Media y con ello en Europa aparecieron los hornos comunales. Desde el siglo XII, muchas comunidades europeas usaban hornos comunales para hornear pan, debido al alto costo, también el riesgo de incendios que tenían los hornos privados. Las regulaciones aparecieron en Francia, regulaciones en la época feudal. En la Francia medieval, los señores feudales poseían los hornos. O sea, quería armarte un pan, págame para usar mi horno. Y cobraban tarifas a los campesinos por su uso, prohibiendo a menudo los hornos privados. ¿Y cómo empezaron entonces a divulgarse los hornos domésticos? Principalmente aparecieron en hogares acomodados, como siempre, dentro de sus cocinas, aunque seguían siendo también un lujo debido a su costo y el espacio requerido. El primer horno registrado en Francia se construyó en 1490, hecho de ladrillo y teja, marcando un avance en la tecnología de cocción. Y en la actualidad no se ocupa tanto, aunque hay algunas casas en el campo que todavía ocupan leña o carbón para cocinar. No es una cuestión que se ha dejado del todo, pero cada vez más entra el gas en nuestras casas. Desde 1834, el señor James Sharp diseñó el primer horno de gas comercialmente producido, con lo que obviamente se expandió increíblemente todo esto. Los hornos eléctricos también aparecieron a finales del siglo XIX, ofreciendo una alternativa más limpia, más fácil de controlar también que la leña o el carbón. Apareció el microondas. ¿Adivinen cuánto tiempo llevamos con microondas? ¿En los 60? ¿En los años 30? Por ahí, 1946. El señor Percy Spencer inventó el primer horno microondas, lo cual obviamente revolucionó la forma de calentar y cocinar alimentos, porque era apretar un botón y en un minuto está listo. Y hoy en día ya tenemos hornos de convección y tantas otras tecnologías que se popularizan. Por ejemplo, la convección usando ventiladores para hacer circular aire caliente, cocinando los alimentos de manera más rápida y uniforme. Así es como cambia entonces el horno, la cocción de los alimentos. Y hoy, de hecho, hay muchos que combinan tecnología. Hay hornos eléctricos que tienen barras como de radiación de calor y también tienen ventiladores y, o sea, combinan todas estas tecnologías. No sé si alguno traerá carbón, pero bueno, ahí queda el trabajo para los inventores del futuro. Seguimos con más después de esta pausa. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más On You Need Is Love. Te quiero contar una noticia relacionada con el aplauso increíble de este público. Hay que tirarle, no sé, moneda para que aplaude el público. El volcán Kilauea, te quiero contar, que está en Hawái. Está emitiendo unos patrones medio inusuales que tienen preocupados a los expertos. Te cuento, el volcán Kilauea, como te digo, de Hawái, ha mostrado un comportamiento eruptivo inusual que no se había observado en casi 4 décadas. Según informó el Observatorio de Volcanes de Hawái, la actividad actual del volcán se caracteriza por episodios de surtidores de lava que alcanzan alturas superiores a los 90 metros, seguidos de una serie de rápidos rebotes. Este patrón eruptivo recuerda los eventos que se registraron hace un tiempo atrás, entre 1983 y 1986. ¿Cuánto tiempo ha pasado de eso? 95, 2005, 15. Hace 40 años atrás, marcando un fenómeno poco común en la historia reciente del volcán. Ahí estamos viendo, de hecho, en las pantallas de Santiago Televisión. Los amigos de la radio se pueden trasladar al streaming de Santiago TV porque son bastante impresionantes las imágenes de estos surtidores de lavas que alcanzan, como te decía, alturas superiores a los 90 metros. Uno de los principales riesgos identificados es la emisión de altos niveles de gases volcánicos. ¿Cuáles son? ¿Te acuerdas del señor Chávez, creo que era? Que decía, huele a azufre. Y algo de razón tenía. Al príncipe de España le dijo eso, me acuerdo. Azufre, por supuesto, está dentro de estos gases volcánicos, pero también vapor de agua, aumenta la humedad, dióxido de carbono, entre otras cosas. Este último, el azufre que te mencioné, al reaccionar en la atmósfera, genera una neblina, conocida como VOG, V corta o G.
este dato, por favor, cuéntaselo a algún amigo cuando llegue hoy día en la tarde de la pega, porque es muy bueno. ¿Qué es el VOG? El smog, pero de los volcanes. Smog volcánico, se llama VOG. Y el azufre, al reaccionar en la atmósfera, genera VOG, que puede extenderse a sotavento del volcán y causar problemas respiratorios y otros efectos adversos en la salud, especialmente en altas concentraciones. El Servicio Geológico de Estados Unidos ha catalogado al Kilauea como el volcán más peligroso del país por su constante actividad, también su capacidad para transformar el paisaje circundante. Imagínate con estas brotes de lava que estamos viendo ahí en las pantallas, cómo sería si realmente fuera una erupción catastrófica. De hecho, en los últimos 1000 años, casi el 90% de la superficie del Kilauea en Hawái ha sido cubierta por flujos de lava, lo que evidencia su dinamismo geológico. Según el Servicio de Parques Nacionales, el nombre del volcán, Kilauea, que podría traducirse como arrojando o muy esparcido, refleja su naturaleza activa y también el impacto en el terreno de Hawái. Imágenes llamativas que nos llegan entonces del otro lado del mundo, o ni tanto, ¿eh? No, del otro lado del mundo sería como India o China. Esto, de hecho, está un poquito más cerca que India y China. El volcán Kilauea en Hawái tiene ahí unos patrones que tienen preocupados a los expertos en el tema. Seguimos nosotros con más. All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. ¿Cuándo diste tu último beso? Y no solamente te estoy preguntando en el sentido romántico, con una pareja, cualquier tipo de beso, en la mejilla, a tu mascota, porque hay algo en todos esos contactos que nos hace felices. ¿Cuál es la ciencia detrás de aquello? Vamos a conversarlo con Gabriel Gutiérrez, él es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gabriel, ¿cómo estás? Nuestro público virtual te da un aplauso, gracias por conectarte con nosotros. Gracias por la invitación. Yo estoy muy bien, espero que ustedes se encuentren bien también. Oye, Gabriel, antes de entrar en los químicos que se liberan, las sensaciones fisiológicas, ¿somos los únicos animales que damos besos nosotros los seres humanos o se ve algo parecido en otras especies? En otras especies se ve algo muy parecido, en peces, en otros antropoides, en otros animales, los perros, gatos, animales domésticos, en fin, es una manifestación conductual común a través de la cual se pueden expresar básicamente o señalizar básicamente manifestaciones de cuidado. En el caso del beso, ¿qué es lo que se libera? Y me llama la atención ahí como también hacer la sutileza, como los distintos tipos de beso que existen, ¿no? Porque al parecer cualquier contacto con los labios libera algún nivel de químico agradable. ¿Cuáles son esos? Sí, pues mira, lo que se ha estudiado más intensamente es una hormona que se conoce con el nombre de oxitocina. Esta es una hormona que se produce en el cerebro y que se libera en distintos momentos de la vida en los seres humanos. Una de ellas es durante el parto y facilita la expulsión de la cría durante este proceso. También se libera durante la lactancia y facilita la secreción de la leche durante la succión de la cría. Y finalmente se libera hacia el interior del propio cerebro, desde las regiones que la producen a distintas áreas internas que regulan la conducta relacionada con la emoción. ¿Cómo afecta nuestras emociones y nuestra conducta esta hormona, la oxitocina? Lo que se ha estudiado es que lo que hace es mejorar el apego entre los individuos que ejecutan la conducta. Es una conducta que básicamente se desarrolla a lo largo de la vida de los individuos y que manifiesta básicamente esta necesidad de tener a alguien cerca, a un cuidador primario o a un conjunto de cuidadores primarios. Lo mismo pasa entonces si es que uno abraza o le da besos a su mascota, ¿no? Porque entre los mamíferos pareciera que esto del apego lo buscamos siempre. Efectivamente, y sobre todo en aquellas especies que conocemos como altriciales, que son especies que nacemos inmaduras
y cuya dependencia por parte de nuestros cuidadores primarios, que puede ser la madre generalmente, pero puede ser miembros de la comunidad también, es fundamental para que nosotros podamos sobrevivir, porque nacemos prácticamente vulnerables, ¿no? Entonces requerimos de estos mensajes que nos den una cierta seguridad, y la hormona oxitocina funciona para generar este tipo de apego, por cualquier contacto físico, de hecho. Y bueno, eso uno podría decir que todo este placer que conlleva un beso, o si lo extrapolamos, el apego en general, tiene algo de supervivencia, el de mantenernos conectados a nuestro progenitor o a quien sea que nos cuida. Y ahí me gustaría quizás que profundizara en qué son estas especies altriciales y cuál sería su antónimo, o qué sería una especie no altricial. El antónimo sería una especie precoz, y a lo que se refiere básicamente es a qué tan maduro nace uno para ejercer una vida independiente. Por ejemplo, en el caso de las tortugas marinas o de las tortugas en general, las crías, aunque son muy pequeñas al compararse con el individuo adulto, de todas maneras están completamente equipadas para poder surcar la playa y luego entrar al mar y procurar sobrevivir de manera autónoma. Estas son especies precoces, en contra de lo que pasa en la altricialidad, que nacemos bastante vulnerables, con mucha dependencia, incluso nuestros movimientos son muy, muy torpes, no podemos hacernos cargo de nosotros mismos. Entonces, en este tipo de especies es que nosotros nos encuadramos y pues utilizamos toda esta información táctil para poder reconocer a aquellos individuos o aquellos conespecíficos que nos están o que son potenciales cuidadores, ¿no? Claro, tú mencionaste las tortugas, por ejemplo. Hay entonces no ve tanto acá en Chile le llamamos regaloneo, no sé cómo se dirá en México, pero como el estar abrazados constantemente, el apego de cerca, son más independientes, ¿no? No existe este apapacho. Exacto. De hecho, es muy interesante. En el caso particular de las tortugas, que es un buen ejemplo de especie precoz, lo que ocurre es que las hembras se introducen al mar, se alimentan, etcétera, cuando ya están maduras, y cuando regresan, los machos las están esperando en las áreas de ovoposición. Y entonces simplemente copulan allí, pero sin mayor romanticismo. No hay beso, no hay abrazo, es simplemente yo te abordo. Generalmente tienen cópulas con múltiples machos para que las crías que nacen de allí pues tengan una variación genética. Y eso es todo. Entonces de pasada tienen sus cópulas, salen a la playa, depositan huevos y se acabó. Y las madres se olvidan literalmente de las crías y ahí hacen lo que pueden. Entonces, no hay ningún regaloneo, no hay apapachos, no hay mucha manifestación amorosa, digamos, en este tipo de especies. Oye, Gabriel, volvamos entonces a los químicos que aparecen cuando damos un beso. Tú mencionaste la oxitocina, asumo que hay varios otros más. Hay una por ahí que es súper famosa en la divulgación científica, no sé si te pasa lo mismo, pero la dopamina. Como que gente que no sabe tanto incluso de químico, de neurociencia, conoce la palabra dopamina. Cuéntanos qué rol juega también en el besar. Sí, la dopamina es el, digamos, neurotransmisor que viene como en una segunda oleada de químicos. Esta segunda oleada está caracterizada no solamente por la dopamina, pero es a la molécula a la que se ha estudiado más, y esta se libera para producir en el cerebro, cuando actúa en las regiones correspondientes, pues una especie de adicción asociada con el placer. Entonces esto nos lleva a querer recibir este placer asociado con el tacto, que está asociado también con el asunto del apego. Entonces las dos hormonas, digamos, funcionan en una especie de coadyuvancia que permite al cerebro tener dos fases, una fase de preparación, ¿no? Y una fase de consolidación del apego
a través de estas, y del placer a través de estas dos sustancias, aunque no son las únicas. En realidad hay un complejo enorme de moléculas que se echan a andar en respuesta pues a un beso o a cualquier estimulación táctil de tipo afectiva. Y Gabriel, son estos químicos, dopamina, oxitocina, si menciona otro, bienvenido sea, pero ¿es este pool de químicos los que activan todas las sensaciones corporales o, como le dicen los científicos, los efectos fisiológicos, qué sé yo, que se acelera el corazón, entre otros? Fíjate que eso es muy interesante porque se tiene la idea de que el cerebro es el que está gobernando estas respuestas. Y en realidad ahora sabemos que hay un fenómeno que se conoce con el nombre de corporeización, o en inglés se le llama embodiment. Y este proceso ocurre al revés, va del cuerpo hacia el cerebro. Entonces, lo que primero ocurre en realidad es que cuando te tocan, te besan, es la sensación corporal la que la información de la sensación corporal la que se envía al cerebro. Y es el cerebro la integra, y entonces en respuesta a ello es que se produce oxitocina y dopamina. No es al revés, es al contrario. Primero es el cuerpo y luego es el cerebro. Esta es una visión un tanto diferente y es muy importante porque lo que sucede es que la emoción se corporeiza, y luego de que se corporeiza de manera satisfactoria, entonces es que se producen estos neuroquímicos arriba. ¿Cómo es que se corporeiza? Porque cuando a ti te tocan, hay una respuesta de estrés. No es una respuesta de estrés negativa, es una respuesta de estrés positiva. Se eleva el cortisol, prepara el cuerpo para la acción. Llega esta información preparativa, que es lo que tú comentabas, es el incremento en la frecuencia respiratoria, el incremento en la frecuencia cardíaca, hay una piloerección en la superficie cutánea. En fin, todo esto manda información hacia el cerebro que se traduce en función de la experiencia que tiene el individuo adulto durante su crianza de neonato. Se traduce en una composición química del cerebro que te permite asociarlo con el placer. No sé si fui completamente claro, pero bueno, esa es un poco la idea. Primero el cuerpo, luego el cerebro. Sí, me parece fascinante esto del embodiment o cómo la emoción puede partir en el cuerpo. De hecho, profundicemos porque, por ejemplo, eso significa que no es tanto que la dopamina o la oxitocina me generen que el corazón se acelera, sino que tú mencionabas, por ejemplo, la piloerección, ¿no? Los pelitos en la piel. El hecho de que los pelitos se levanten junto con todo este otro cóctel de sensaciones corporales son las que, al llegar a nuestro cuerpo, o sea, a nuestro cerebro combinadas, hacen que el cerebro entonces libere estos químicos, ¿no? No sé si lo entendí bien. Exacto. Está perfectamente refraseado. Sí, perfecto. Lo llamativo entonces, de eso es que cambia como el paradigma, ¿no? Porque supongo que por mucho tiempo se creyó que era al revés. Exacto, esa es parte de la nueva ciencia, de la neurociencia, que estamos empezando a reincorporar al cerebro, mientras que durante muchísimo tiempo se pensó que era más bien el cerebro controlando el cuerpo, es decir, un cuerpo cerebrizado, por decirlo de esta forma. Ahora no, ahora estamos empezando a entender que hay una corporeización del cerebro que controla, o más que controlar, más bien modula la manifestación funcional del cerebro en todos los términos, tanto emocionales como también desde el punto de vista más cognitivo. Mucha toma de decisión está relacionado con la corporeización. Oye, Gabriel, te habrás dado cuenta que tenemos acá preguntas fascinantes, pero yo también tengo juegos. Y uno de los juegos es esta ruleta que está acá. No te preocupes porque no hay que ganar, no hay que perder, no hay habilidad alguna involucrada, aparte de tus conocimientos en la materia. ¿Cuál es la idea? Cada uno de los colores de esta ruleta se corresponde con una pregunta que haría un niño o una niña sobre la neurociencia del beso, todos estos químicos que hemos estado hablando, cómo los experienciamos, etc. La idea es que cuando aparezca esta pregunta, puede estar bien formulada, mal formulada, son preguntas de niños, al fin y al cabo, tú la respondas ojalá en su mayor extensión posible. ¿Te parece que giremos la ruleta? Claro. Vamos entonces. 1, 2 y 3. Gira la ruleta mientras conversamos con Gabriel Gutiérrez, quien se conecta con nosotros desde México, investigador de la UNAM. Estamos hablando sobre la ciencia del beso y todos los químicos que se liberan cuando besamos, no necesariamente en la boca, en la mejilla, a nuestra mascota, a cualquier mamífero. Se detuvo entonces en el color rosadito, pareciera que es, o algo similar. Veamos qué pregunta
Me dicen acá en el oído cómo va a ser rosado. Bueno, rojo, ya, como quieran poner. Vamos a ver con qué se corresponde este color para hacerle la pregunta a nuestro entrevistado. ¿La edad cambia cómo sentimos un beso? Responde el experto. No, no cambia, es básicamente la misma manera. Y esto es algo muy importante porque hay mucha de nuestra conducta emocional que retiene características infantiles. Y de hecho nosotros somos emocionalmente, en buena medida, incluso en adultos, niños en búsqueda de afecto. Así que no cambia, sentimos básicamente lo mismo. A veces, con las experiencias inadecuadas, cambiamos la manera en que respondemos, porque si nos han herido sentimentalmente, etcétera, entonces tenemos ahí nuestros resquemores, pero en realidad la respuesta es esencialmente la misma, no cambia. Qué fascinante, Gabriel, la precisión que hace respecto de la experiencia, la memoria, porque asumo, y ahí podría desarrollar toda otra área, ¿qué pasa cuando una persona estuvo en una relación violenta, una relación tóxica, donde de repente el beso venía siempre después de un golpe, de una discusión o de una agresión? Supongo que ahí también entonces afecta y puede que se libere dopamina, oxitocina, pero chuta, la experiencia, la memoria va a terminar empañando un poco este placer que hemos estado hablando toda la entrevista, ¿no? Exactamente, eso es lo que ocurre. Se convierte en una señal ambigua, no tanto de amor y cuidado y cariño, sino más bien como de restauración de un daño que me acabas de hacer. Entonces, nunca realmente un beso se va a traducir en estos contextos que tú has comentado. Un beso se va a traducir, o un apapacho se va a traducir en algo que se considere como genuino. Siempre habrá ahí un resquemor y vivirás ese beso con cierto nivel de estrés. Increíble. Gabriel Gutiérrez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, muchas gracias por estar con nosotros. Mira, nuestro público te manda un aplauso. Gracias por estar acá en el programa. Muchas gracias, al contrario, aquí estoy para servirles en cualquier otro momento. Un abrazo grande, que esté muy bien, Gabriel. Bueno, seguimos nosotros. Abrazo también a con todos. Más. Que esté muy bien. All You Need Is Love. Oigan, llegó la hora de decir adiós. Pero no me puedo ir sin antes hacer un repaso de todo lo que hemos conversado el día de hoy. ¿Qué es lo que hablamos al principio? Yo les preguntaba, a ver si es que tú tienes la respuesta antes de que yo te la dé. ¿Por qué las burbujas son redondas? Cuando vemos una burbuja de jabón, por ejemplo, hay un montón de cosas pasando. Primero, circular, porque lo que quiere hacer la burbuja es juntar la mayor cantidad de aire usando la menor superficie posible. ¿Y cuál es la ecuación matemática más fácil para lograr eso? El círculo. Pero el tema es que también nuestra cabeza interpreta ese círculo, el de la burbuja, la sencillez, como algo más placentero. En general nos gustan más las figuras redondas, curvas, antes que puntiagudas o angulosas. ¿Por qué es eso? Por la misma razón. Porque a nuestro cerebro le gusta el procesamiento de cosas fáciles. Y es más fácil procesar un círculo que un cuadrado, cosas con mucho ángulo y cuestiones complicadas. Oye, otra cosa que estábamos conversando hoy día también tiene que ver con las masculinidades. ¿Qué significa masculinidad? Las formas de ser hombre. ¿Qué es ser hombre? Y cómo le pasa la cuenta también a los hombres, valga la redundancia, esta imposición. ¿Qué es lo que pasa cuando un hombre no se siente lo suficientemente hombre, por ejemplo? O está triste y no lo quiere admitir, o está sin pega y eso le hace sentirse menos masculino. Fascinante conversación que tuvimos con Francisco Aguayo en la primera mitad del programa, y recién estábamos hablando de otra cuestión totalmente fascinante también relacionada con nuestra mente, la ciencia del beso. Cada vez que das un beso, y yo soy bien majadero acá en insistir que, claro, quizá uno asocia el beso más placentero al beso en la boca, ¿no? Pero incluso un beso en la mejilla o un beso a tus mascotas libera en tu cabeza un montón de químicos que te hacen sentir muy bien. Entre ellos, oxitocina, dopamina. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, has sido expuesto a una mala relación, una relación violenta, donde los besos siempre venían después de un golpe o de alguna agresión? Bueno, la ciencia del beso se complejiza. Así que ahí puedes revisar la entrevista que teníamos con nuestro investigador de la UNAM desde México, hablando sobre esa y otras cuestiones relacionadas con el besuqueo. Nosotros llegamos hasta acá. Se acaba All You Need Is Love. Recuerda, siempre a las 11 de la mañana. Que esté muy bien. Chao, chao.